Buenos días. Voy a hacer este video que tenía pendiente realizar en noviembre sobre eh, un libro, creo que es mi libro preferido o el que leo con frecuencia, creo que lo he leído 5 o 6 veces, que es El Padrino de Mario Puzo. Sin embargo, me quiero enfocar más que todo en las películas, porque en este caso siento que al ser tres películas de prácticamente 3 horas de duración cada una, o sea, son como 9 horas, por la larga duración del conjunto de películas, equiparan a la obra original, ¿no? En cuanto a su calidad. Muchas veces uno dice, mejor es el libro, ¿no? Pero esta realización ha sido tan magistral y ha tomado tanto tiempo su producción, que sí siento que te aporta información y contenidos simbólicos, estéticos muy potentes, tanto como el libro, ¿no? Y me parece interesante la serie de la trilogía del Padrino, porque en el libro el personaje justamente es Don Corleone, ¿no? Que es una persona sabia y que es, digamos, el protagonista de la obra, ¿no? Con su sabiduría dentro del campo, pues, de la mafia, ¿no? Pero en las películas tengo más la impresión que es Michael Corleone, el protagonista de la saga, ¿no? Siendo el padrino el maestro, ¿no? O el guía inicial. Michael es el héroe que viaja por todo este camino tormentoso, difícil, duro del crimen, ¿no? El crimen organizado. Entonces me gustó la idea de hacer un paralelo con esta obra de Joseph Campbell, del El viaje, El héroe de las mil caras, que es un análisis de diferentes narraciones de tradición oral o escrita del el héroe, ¿no? El héroe como este personaje que reivindica a la humanidad con lo sagrado, ¿no? O establece un nuevo orden a partir de su vínculo con los mundos invisibles, o superando pruebas, trayendo a la humanidad una reconciliación o una manera verdadera o sagrada de contemplar la existencia, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer una explicación del libro, no todo pues, el libro, sino lo que me es útil para, o que aplica en la obra de El Padrino, ¿no? Porque me gusta la idea de esta interpretación en el sentido de que en el viaje del héroe tenemos esta imagen de una persona con valores morales constructivos o positivos, ¿no? Una persona de bien. En cambio, Michael Corleone es el héroe que viaja por el crimen. Entonces sería como un viaje de un antihéroe, pero cumple una serie de cosas que voy a ir desarrollando poco a poco. El primer tema, voy a entrar primero en lo que es la obra de Joseph Campbell, que analiza estas narrativas en cuanto al trayecto heroico, y luego vamos a ver los ejemplos o cómo esto se desarrolla en la obra pues, del Padrino, ¿no? Sobre todo en las películas, pero con algunas alusiones a la novela. Entonces, la primera concepción es de tipo místico. En el viaje del héroe, la creación de los mundos, ¿no? La creación del universo o del mundo. Para que exista el mundo tiene que haber división, ¿no? Si no hubiese división, no existiríamos como tales, ¿no? Sería un mundo, una unidad, ¿no? Entonces, hay una historia que me gusta en la que dicen, ¿no? Estaba la tierra con el cielo pegados y los árboles empezaron a hacer la separación y el origen del universo. Entonces, esta idea de la división original, ¿no? Adán y Eva, ¿no? La creación de los seres, la multiplicidad, es el origen, pues, del sufrimiento, ¿no? De que hay una sensación de que hay una unidad perdida, o hay un paraíso al cual uno debe regresar, hay una reconciliación que el ser humano ansía o le falta, ¿no? Entonces,
esa primera explicación del universo a partir de la división o de la multiplicidad es el punto de partida para que el héroe cumpla con un rol, ¿no? Un rol de reconciliación o de restaurar órdenes perdidos en los mundos, ¿no? En las épocas. Entonces, esto lo describe Campbell en el prólogo, en lo que él llama el monomito, y distingue los héroes tribales o locales y los héroes universales, ¿no? Entonces, depende del grado de transformación que genere el héroe en el mundo o en el pueblo o en la villa donde le toque, será pues un héroe más local o un héroe de transformación universal. Entonces él pone como héroes universales a Mahoma, a Jesús, al Buda, y héroes tribales pone a el emperador chino Wang Ti, a Moisés y a Tezcatlipoque. Creo que es como un rey dios azteca, si no me falla la memoria. Entonces, en el caso del padrino, ya sea Vito Corleone o ya sea Michael Corleone, es un héroe local, ¿no? Local, su campo es la mafia, ¿no? La mafia italiana, la mafia siciliana, y tiene cierta influencia, pues, en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Entonces, por ahí va, mantiene un orden en ese bajo mundo, lidera una organización que más o menos es beneficiosa para toda la familia o todos sus miembros. Es una idea importante, la primera, la del el héroe local, ¿no? Y al mismo tiempo, esta suerte de reivindicación con lo sagrado o con los órdenes superiores o establecer un nuevo orden que se había perdido en el mundo, eh, cambia de época a época. Por eso se necesitan nuevos héroes. Cuando pasan los años, esos órdenes restablecidos por estos personajes pues, heroicos necesitan nuevos, necesitan renovar ese pacto, ¿no? Entonces, de alguna manera, los personajes enemigos son los que quieren poner un orden que afecta justamente el beneficio o el bienestar de la familia, ¿no? La familia Corleone, en diferentes momentos, ¿no? Y entonces estos personajes son como los viejos, que son enemigos de Corleone en la película 2 y en la 3. Es un judío, Hyman Roth, es uno de los enemigos, y el otro es en la película 3, Don Osvaldo Altobello, ¿no? Entonces, de alguna manera, Michael tiene que lidiar con estos viejos órdenes que no quieren que él sea la cabeza de la organización criminal o quieren mantenerse en ella, ¿no? Quieren ahí luchar por un tema de poder y Michael busca justamente la salida de su familia y su reinserción en el mundo, ¿no? En la sociedad. Entonces, el viaje del héroe, justamente como un viaje, implica un transcurso de tiempo, ¿no? Y un cambio de lugar. Entonces, el tiempo de por sí le va a dar sabiduría al personaje siempre y cuando sepa enfrentar o superar las pruebas que el viaje le presenta. Y por otro lado, el cambio de lugar también es un proceso de madurez, ¿no? Porque tiene que salir de su zona de confort o del mundo conocido para ingresar al mundo de las sombras, de los monstruos, enfrentar las pruebas, ¿no? Y regresar a casa, ¿no? Entonces, el viaje del héroe más o menos tiene ese ciclo en el que viene de una llamada, ¿no? De estos seres pertenecientes al mundo oscuro, es iniciado por un trayecto donde pasa una serie de pruebas y regresa, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que Campbell lo divide en la primera parte del libro, que es la que corresponde más al viaje del héroe, se llama La aventura del héroe, ¿no? Tiene 4 partes, que es la partida, la iniciación, el regreso y las llaves, ¿no? Lo que trae finalmente el héroe en ese trayecto hacia los mundos invisibles, ¿no? O sagrados o de aventura.
Entonces, en la partida, ¿no? El inicio de todo, Michael Corleone es este personaje que no quiere tener parte en los asuntos de la familia. Él se alista para el ejército, pelea por los Estados Unidos, tienes una novia estadounidense que es Kay Adams, eh, pero hay un llamado, ¿no? Hay un llamado, y ese llamado inicia cuando acribillan a su padre, ¿no? Él, que no quería tener nada que ver con la familia, tiene que pasar a este mundo oscuro. Entonces, en las narrativas, los mundos oscuros están representados pues por la rana, las criaturas del bosque, por ahí puede ser un dragón que está en una cueva, un maestro que tiene un druida que tiene algún contacto con el bosque oscuro. Entonces, estos personajes representan justamente el caos del mundo, lo prohibido, aquello que no queremos enfrentar, ¿no? Donde están nuestras sombras. Y en el caso de Michael Corleone es la mafia, ¿no? Es que viven también en las sombras, ¿no? En el juego, la prostitución, ¿no? La venta de drogas, el crimen organizado en general. Y él tiene que dar un paso para entrar a ese mundo, ¿no? Una suerte de iniciación de sangre. Su paso es cuando él va a este restaurante a comer espaguetis y mata al turco, ¿no? Al turco Solozzo y al capitán de la policía McCluskey, ¿no? Entonces, eso en el viaje del héroe pertenece al cruce del primer umbral, ¿no? Está pasando del mundo ordinario, que era su vida americana, o su vida eh, por los Estados Unidos, con una estadounidense con quien se iba a casar, pasa al mundo de la mafia, ¿no? Y tiene que irse pues a Sicilia a partir de ahí, prófugo, ¿no? Prófugo de la justicia mientras se resuelven las cosas, ¿no? Entonces hay una coincidencia ahí con esta narrativa de la aventura del héroe, ¿no? Ahora, una idea que me gustó es que justamente no cualquiera tiene la capacidad de pasar ese primer umbral. Eh, entonces, menciona ahí en la tradición griega los frenesís, ¿no? Con los cuales eh, se da esta suerte de enfrentamiento, ¿no? Y dice, existe estas fuerzas oscuras del inconsciente, en la tradición griega le llama el frenesí poético, que tiene su equivalente en las musas, el frenesí báquico en Dionisos y el frenesí guerrero en el dios Marte, ¿no? Y el mundo de lo sagrado, ¿no? De lo divino, ese lado oscuro, inconsciente que está en nosotros y nos puede servir, ¿no? En este caso el lado guerrero, ¿no? Porque es matar a dos personas en el restaurante a sangre fría, ¿no? ¿Quién puede hacer eso, ¿no? Tiene que tomar una decisión importante, vital, que sella su destino. Cambia su vida en ese momento y ya es parte, pues, de la familia en el sentido no solamente con lazos de sangre, sino lazos criminales, ¿no? Y ahí viene ya la segunda parte, que sería la iniciación, ¿no? Tiene que pasar el héroe, una vez que pasa el umbral, en el caso de Michael Corleone es este crimen, tiene que pasar las pruebas, ¿no? Tiene que dejar a su pareja, ¿no? Tiene que irse, creo que 2 o 3 años, viaja a Sicilia. Él estaba muy enamorado de Kay Adams, ¿no? Que parecía una chica magnífica, pero la tiene que dejar. Aún así, él se enamora en Sicilia de una chica virgen, sigue pues los protocolos de la tradición cristiana, ¿no? Muy tradicionales en este pueblo, y ella muere, ¿no? También. Entonces, es parte de un complot que querían matar a Michael Corleone, ¿no? Y entonces, esos son parte pues de las pruebas que tiene que pasar el héroe, ¿no? Esta especie de vida siempre en riesgo. Y una idea que me gustó es que el camino del héroe es largo y difícil como una hidra de 7 cabezas, ¿no?
Entonces, no solamente es que superas un obstáculo, sino que se va a presentar otra cosa y otra cosa. ¿Hasta qué punto, no? Hasta que logres en algún momento manejar la vida con sabiduría, pero es todo un proceso, como vamos a irlo viendo más adelante, ¿no? Él tiene también la traición de su hermano, ¿no? La traición de su hermano, la muerte del padre, una serie de traiciones que van ocurriendo, y esto todo pues eh, como parte de un aprendizaje para hacer un don, ¿no? Para ser el nuevo Don Corleone, ¿no? Que va a reemplazar a Vito Corleone, siendo este ya el maestro, ya no el protagonista de la historia, ¿no? O su consejero en el libro y en la película, ¿no? Luego, en este camino de la iniciación de las pruebas, hay una figura de la mujer como tentación, ¿no? Estas sirenas también que son parte, que atraen pues a los viajeros, ¿no? O estos personajes divinos que se quedan con el héroe a vivir con él, como Odiseo, ¿no? Que estaba con la diosa Calipso en una isla durante no sé cuántos años, creo que ya lo tenía secuestrado, ¿no? Pero es una figura eh, de sabiduría también, en el sentido de el aferrarse al lado sexual, ¿no? Que si bien te provoca placer, también viene con ello la otra cara que es el dolor, ¿no? Porque hay una fijación o aferramiento o necesidad de posesión que no se termina de dar, ¿no? Entonces también está la insatisfacción y la irracionalidad que puede surgir en ello, y por ende quitarle sabiduría al héroe, ¿no? Entonces muchos personajes en El Padrino eh, tienen esto, ¿no? Su amante, por ejemplo, Sonny Corleone, que es el hermano mayor, era muy irascible y era promiscuo, ¿no? Tenía a su esposa, pero tenía sus amantes, ¿no? Y entonces los criminales ya tenían su recorrido, ya sabían un poco sus reacciones. Pero entonces un poco que el ejemplo de ahí es siempre que tener puntos débiles, ¿no? El padrino no, el padrino en el libro cuando dice que elige a su pareja, todos sabían que esa chica iba a ser una buena mamá. Ese es el único criterio que tenía Don Corleone. No, ahí no está la figura sensual, ¿no? Él era bastante austero para eso, ¿no? Entonces, él veía con malos ojos a los gángsters que se dedicaban a la prostitución, como la familia Tataglia o el turco Solozzo, ¿no? Él era muy chapado a la antigua, pero también ahí hay una figura del trato a la mujer, ¿no? Y criticaba pues la promiscuidad, y hay un senador que aparece si no me equivoco, en la película 3 que aparece con una prostituta muy joven que ella amanece muerta, y con ello a él lo manipulan para que esté a favor de la familia Corleone, ¿no? O era un juez o un senador. Pero entonces estas tentaciones, la mujer como tentación es algo importante también en la película, porque tienen el viaje es un camino de sabiduría, ¿no? Entonces, eh, en el mundo de El Padrino, la mujer no cumple ese rol sensual, no cumple, no tiene poder sobre el hombre en ese sentido, ¿no? Sino se orienta más a ser una buena compañera que reza por el alma del padrino. Luego está en este camino, ¿no? Son las pruebas, la mujer como tentación, la reconciliación con el padre, ¿no? Michael tenía fuertes diferencias con su padre, porque él ya había dictaminado su futuro, ¿no? Y él estudiaba con Tom Haven, que era lo mejor para él, ¿no? Y él reclama, ¿cómo pueden pensar ustedes lo que es mejor para mí si es mi vida? ¿Cómo pueden querer eso, ¿no? Y ahí hay un tira y afloja, porque Michael se alista para el ejército, pero con la influencia de Don Corleone, sin que lo sepa, él regresa por una herida que sufre, ¿no? Y poco a poco, cuando Michael entra en este mundo, cuando comete su crimen y su padre sufre un tiroteo, él lo va a ver al hospital,
poco a poco él va comprendiendo a su padre, ¿no? Que era un gran hombre que no quería vivir bajo las reglas de una sociedad injusta o corrupta. Entonces, venía de una tradición siciliana, una tradición italiana muy fuerte, de gente de mucho carácter, y dentro de ellos él era un genio, ¿no? Entonces, no tenía por qué eh, ser tratado como un inmigrante al cual se le discrimine o se le tenga como por algo menos de lo que él realmente valía, ¿no? Y hay una frase que en la parte de la película 3 donde él dice, con el tiempo he descubierto que la mayor riqueza que un hombre puede tener son sus hijos, ¿no? Entonces ahí está el valor de la familia y hay una reconciliación también en esa frase con su padre, ¿no? Con lo que, el amor que él sentía por ellos. Eh, y él justamente siendo el representante también, el padre siendo el líder de la organización criminal, de alguna manera es lo opuesto a lo que Michael quería para su vida originalmente, ¿no? Pero en este trayecto que él viaja a Sicilia y conoce las tradiciones de allá, de Corleone, entonces hay una reconciliación, ¿no? Y finalmente en esta parte de la iniciación está la gracia última, ¿no? Una vez que pasa las pruebas, la última prueba siendo el padre el referente del, el mayor obstáculo, ¿no? Inconsciente que uno tiene que superar, porque el padre pues compite en muchos sentidos con uno, te corta las alas en muchos sentidos, ¿no? Es una figura restrictiva, ¿no? La gracia última va más allá del padre, va hacia una comprensión de la vida, eh, una sabiduría acerca de ella, de lo que es valioso, y que eso supera con creces en la búsqueda del poder, del dinero, la fama, la influencia política, etcétera, ¿no? Y la gracia última está en Don Corleone, cuando él tiene su huerto, cuando se aísla y está ahí cultivando su jardín, o cuando aparece en la escena final del capítulo de la tercera parte, ¿no? Aparece Michael Corleone ya viejo en una silla, con una ropa modesta, ¿no? En una finca siciliana que creo que es la de Don Tomasino, y él está solo con un perrito, ¿no? Un par de mascotas y ya, ¿no? O sea, siendo un hombre, uno de los más fuertes o más poderosos de Estados Unidos y por ende del mundo, en ese escenario quizá, no le importa nada de eso, ¿no? Al final solamente es contemplar la vida como es, ¿no? Y Don Corleone en la novela, ¿no? No se ve en las películas, pero en la novela le da un ataque al corazón, ¿no? Y lo vienen a ver y él le dice a su hijo, qué bella es la vida. Entonces hay un mensaje ahí de sabiduría y Michael dice, yo también podré decir eso, si llegase mi hora, podré decir qué bella es la vida. Entonces eso representa para mí la gracia última, ¿no? A la que llegó Vito Corleone y también Michael Corleone en esta escena final donde él muere. Finalmente, entonces todo eso, esa gracia última es esa, en el viaje es esta especie del el fuego que le roba a los dioses y lo trae a los hombres, ¿no? O esa sabiduría que se trae, ¿no? Ese conocimiento especial. Entonces Michael tiene que traer esto al mundo, a su mundo mafioso, ¿no? Y tiene que regresar y él va más allá porque él logra lo que el padrino o lo que Don Corleone o Vito Corleone quería era que su familia sea parte influyente de la sociedad, ¿no? Que tener un rol limpio, salir de la mafia. Y entonces cuando uno regresa está también así como hay un umbral o un problema que se tiene que superar para entrar al mundo oscuro, ¿no? El mundo de las pruebas, también tienen que, para regresar, tengo que pasar el umbral de retorno, ¿no? Entonces la mafia no quiere que Michael Corleone regrese a la sociedad, quiere ser parte de ello, y él más bien lo que quiere es limpiarse de ese pasado oscuro, ¿no? Que su familia tenga influencia, que tenga la sombrilla o su manto protector de raíces mafiosas, pero que las nuevas generaciones de los Corleone
sean gente rica, millonaria, pudiente, pero que no sean parte del crimen organizado, ¿no? Entonces ahí tiene que superar estos obstáculos, enfrentarse pues a las familias que de alguna manera lo condenan a continuar ahí. Y finalmente está la posesión de dos mundos, ¿no? Bueno, en el caso del héroe, ¿no? Hablamos del héroe local y el héroe universal, ¿no? Como este conocimiento del mundo superior o de la sabiduría que obtiene el padrino. Hay una renuncia al yo, no es que el héroe le hagan estatuas o sea un reconocido y que ese sea el fin último. El héroe trasciende esa necesidad de reconocimiento y pasa a un anonimato. Simplemente es un santo o es un hombre sabio que lo único que quiere es apreciar la vida y transmitir quizá su conocimiento a las nuevas generaciones, ¿no? Hay una frase que citan que dice, el héroe es el campeón de las cosas que son, no de las cosas que han sido, porque el héroe es. Entonces, el rol del héroe es actualizar este mensaje o reconciliar el mundo, eh, el mundo cotidiano con el mundo sagrado, ¿no? En el caso de El Padrino, es un héroe local, ¿no? Que se mueve en el campo de la mafia o en el campo en Estados Unidos, ¿no? Y transmite una sabiduría que tiene que ver con la familia, con cómo deben ser las cosas en este pequeño mundo que es la familia, para poder establecer relaciones de poder o relaciones genuinas con la sociedad. Y justamente en la mafia hay ciertos órdenes que la sociedad no reconoce, pero que la sociedad es totalmente corrupta, ¿no? Entonces, es una sociedad cínica, a la cual el padrino no la reconoce como tal y quiere cumplir un rol genuino dentro de ella, ¿no? Bien, quería compartirles el esquema del viaje del héroe. Es este, ¿no? Es la página 140 del libro, al menos el que yo tengo, que sería este, ¿no? Entonces, hay diferentes representaciones, pero en todos está el esquema, ¿no? De que es llamado, se pasa al umbral, hay una serie de pruebas que pasa en diferentes contextos, y luego él tiene que escapar de ese mundo, luego de que ha pasado por las pruebas, ha aprendido algo, ha traído sabiduría, tiene que escapar de ese mundo oscuro o sagrado de demonios, de sombras o de crimen, etcétera, para traer algún mensaje a su sociedad, a su tiempo, ya sea que sea un héroe local o sea un héroe universal, ¿no? También quería compartirles un fragmento de la película La 3, que me gustó porque de alguna manera en un minuto resume, ¿no? Y te pone claro el protagonismo, la importancia que tiene en la saga del Padrino del cine la vida de Vito Corleone. Viene del pueblo de Corleone, es auténticamente siciliano. La aprendí para
Ya la terra mía se abrulla lo mejor. Y si la guayita el niño, la de canción, la sopacia, Era una mujer maravillosa y hermosa, rubia, y guardaespaldas y confianza. Ella lo usó antes que yo. Una nación tan hermosa. Listo. Muy bien. Luego sobre El Padrino, algunas cositas que quería comentar que me parecen interesantes. Una de ellas es sobre Luca Brasi, que en la película él solamente muere estrangulado. No se aprecia la importancia que tenía Luca Brasi para la familia Corleone y El Padrino, ¿no? Y hay una escena en la novela donde hay un senador que le da un presente a El Padrino en el matrimonio de su hija Connie, que es el comienzo de la película, la primera película, ¿no? Entonces él reflexiona, El Padrino está agradecido por este presente y en la reflexión menciona a Luca Brasi, ¿no? Dice, Don Corleone no disimuló lo mucho que le complacía que un hombre como el senador le hubiese mostrado tanto respeto. El senador, lo mismo que Luca Brasi, era uno de los grandes pilares que sostenían el poder del Don, y también él, con su regalo, había reafirmado su lealtad. Entonces, la novela y la obra también es una representación del poder, ¿no? Del poder, de la influencia política. Y Luca Brasi era un personaje sumamente violento, eh, que estaba dispuesto a morir en cualquier momento, ¿no? Y el padrino, cuando lo recluta, su técnica psicológica era de que, si bien Luca Brasi estaba presto a morir, no le importaba nada, era una naturaleza violenta la que lo regía, no quería que el padrino fuese quien lo matase, no quería morir a manos del padrino, porque era alguien a quien respetaba, ¿no? Y entonces estaba a su lado. Y leyéndola ahora, ¿no? Porque ya estamos en otra época, ¿no? Este personaje John Wick, ¿no? Y John Wick es el Baba Yaga, ¿no? Es como una criatura oscura, sumamente talentosa para el crimen. Y él es la base de una familia criminal, ¿no? Él asienta el poder de esta familia con su violencia, ¿no? Entonces, me gustó ese paralelo en el sentido de que hay la influencia política que le da el senador, que el padrino tiene una serie de jueces y senadores a su favor por un tema de su genio en las relaciones interpersonales, pero también hay una fuerza violenta, ¿no? Una fuerza física, militar, ¿no? El brazo eh, criminal efectivo, que es Luca Brasi y los caporegimes, ¿no? Que le llaman, ¿no? Las cabezas de los soldados o los regimientos que ellos tienen, ¿no? Entonces, hay otra frase importante que es que rige la novela, la obra, que es como una sabiduría de Vito Corleone, que dice, cada hombre tiene su destino. Y hay momentos críticos en la vida del hombre en que ese destino se presenta. Y de alguna manera va en paralelo con esta idea de Campbell de el cruce del umbral, ¿no? Hay un momento en el que tengo que pasar por, si tengo el valor suficiente de tomar la decisión y pasar y llegar a mi destino, ¿no? En el caso de Vito Corleone, él aparece Clemenza de joven y le deja unas pistolas, ya lo va invitando
al crimen, pero hay un momento en el que él comete su primer asesinato a un extorsionador, lo planea muy bien, las cosas salen mejor de lo que él pensaba, pero ahí empieza el destino del padrino y empieza a convertirse en una persona influyente en estos barrios de Nueva York, ¿no? Y Michael Corleone también, pues evidentemente, siendo el protagonista de las películas, él cumple su destino desde que decide acabar con Sollozzo y McCluskey, y él revela ser más duro que Don Corleone, ¿no? Que Vito Corleone. Y esto tiene ecos en lo que se ve después, porque él manda a matar a su propio hermano, ¿no? En alguna parte se le critica de que el padrino Vito Corleone no vengó a Sonny, estando él vivo, ¿no? Esperó a que su hijo lo haga, ya pasado cuando él ya fallece, ¿no? Quizá también con los años, con la sabiduría, Don Corleone se hace menos violento, ¿no? Pero esa dureza de Michael se nota que genera un caos también en su propia familia, que él logra reordenar al cierre de su saga, ¿no? Otra idea importante es la de la religión católica. Esta es, de alguna manera, sus rituales, sus ritos o ceremonias le dan atmósfera o ayudan a la dramatización de las escenas en la película, ¿no? Está los rezos que realizan la esposa o los personajes para salvar el alma de estos criminales y que en el imaginario católico de alguna manera ayudan a que salgan del purgatorio o que sumen puntos para no ir al infierno, ¿no? Que por sí, por sus crímenes tendrían que ir, ¿no? Está la confesión, ¿no? El héroe, ¿no? En este caso, Michael se confiesa al final, confiesa sus terribles crímenes, entre ellos el mandar a matar a su propio hermano. Y el padre siente que es sincero en su confesión y lo perdona, lo absuelve. Entonces, de alguna manera, en este imaginario católico, él está libre de pecado, ¿no? Él se libera en la parte final, en su espíritu, logra liberar a su familia vendiendo los casinos, los negocios ligados al crimen organizado, y cumple pues con este rol y luego deja todo, ¿no? Yéndose pues a Sicilia a vivir con austeridad. Luego están los paralelos entre estos rituales, estas ceremonias como el bautizo, el matrimonio y las escenas violentas, ¿no? Donde matan a los capos de la mafia, entonces, y se muestran escenas de un evento religioso. Estos contrastes entre lo sagrado y el crimen le dan acento a ambas cosas, ¿no? Sin embargo, también uno puede hacer memoria y recordar pues los sacrificios de sangre, ¿no? Entonces la relación con los dioses, con lo sagrado, muchas veces convocaba sacrificios, ya sea de animales, ya sea de prisioneros de guerra, de jóvenes vírgenes. Entonces hay una entrega de sangre que hasta ahora se simboliza pues cuando uno toma vino o cuando matas un animal como un pavo, ¿no? Que hemos tenido en las fiestas recientemente, que representan pues los sacrificios, ese recuerdo arcaico y que busca una reconciliación o un pedido a estos mundos superiores, a estos mundos de los dioses, ¿no? Y estos eventos religiosos pues están acompañados de una orquesta, de una dramatización. Hay mucha teatralización en el sentido de que hay unos eventos exagerados por la cantidad de personajes, de situaciones, de decorados, ¿no? Hay mucha atención al arte y a lo recargado en las escenas eh, religiosas y de violencia, ¿no? Luego está el tema de la familia, ¿no? La importancia que le da la familia. eh, Y si tú tienes ordenado tu hogar, es ese pequeño mundo y que representa justamente cómo te vas a relacionar con el mundo de los negocios, ¿no? Entonces, esa idea también me gusta porque Vito Corleone tiene un orden en su familia, tiene un peso como cabeza de la familia, pero lo maneja con sabiduría, ¿no? Y no todos logran eso, ¿no? No todos. Entonces, Michael no logra eso, manda a matar a su hermano
Y eso acarrea una serie de quiebres y de problemas, ¿no? Terribles, en contraste con esta idea de que la mayor riqueza son los hijos. Su esposa aborta, ¿no? Comete un aborto para que no nazca nadie más de esa sangre criminal. Y eso es como algo terrible que él llega a golpearle incluso y ella muere para él, ¿no? Psicológicamente ella está muerta, ¿no? Luego se reconcilian, hay un reencuentro, pero entonces se puede apreciar el valor de la familia, ¿no? Es la historia de una familia que tiene un orden lleno de sabiduría con Vito Corleone y luego esto se quiebra y se trata de recomponer para el final de la historia, ¿no? Sin embargo, dentro de los sacrificios se sacrifica a la hija, ¿no? Es como algo que él tiene que pagar en su destino por todo lo que ha pasado. Hay una inocente, que en este caso es Mary, no María, ¿no? Y con eso, de alguna manera, con el dolor, de alguna manera se está pagando por todo lo que él ha hecho, ¿no? Y la, el crimen te va a golpear donde más te va a doler, ¿no? En este caso con su hija amada, ¿no? Otra idea importante que está muy cerca a la familia es el del viaje, las mudanzas, ¿no? Porque es Vito Andolini, que viene de Italia, de un pequeño pueblo llamado Corleone. Eso representa un estadio importante, ¿no? Él es un provinciano, que son muy silenciosos, ¿no? Y luego, bueno, pasan los años, él se instala en Long Beach, en Nueva York, luego la familia se muda, dejan esas casas, se van a Las Vegas, Nevada, y luego, si no me equivoco, dejan eso y ya se insertan en la vida estadounidense, ¿no? Entonces, la casa original del padrino, bueno, donde se sitúa el centro de su poder en el máximo momento, está en Nueva York, y las casas, ¿no? Este viaje de Italia a América o a Estados Unidos son momentos importantes, ¿no? Y es interesante también a nivel personal, uno puede reflexionar cómo las habitaciones, las casas, las mudanzas son hitos importantes también en la vida de una familia, ¿no? En la vida familiar, en la vida personal de uno, ¿no? Bueno, ya hablé dentro de la familia, de la figura del hermano traidor, ¿no? Es algo muy, muy fuerte. Y como dos últimas ideas, lo de el ser siciliano, ¿no? Que lo estaba asociando el provinciano. A veces a las personas en la sierra en particular pueden leerse como más silenciosas que el criollo, ¿no? O en el caso acá de Perú, ¿no? Que es un poco más hablador. Pero en este mundo el siciliano tiene esta ley de la omerta, ¿no? La ley del silencio, que no va a delatar a sus compañeros, ¿no? A los compañeros del crimen. Y por otro lado, en el silencio nadie puede predecir lo que va a hacer, ¿no? La siguiente jugada. Entonces no se muestran y de repente matan a Sonny, ¿no? Todo estaba muy tranquilo y de repente matan a los jefes de las familias. Entonces parte de esa filosofía de sangre fría, silenciosos, ¿no? Y es una sangre guerrera, ¿no? Que tienen una organización que viene pues posiblemente desde el Imperio Romano, ¿no? Entonces por eso son sus regimientos, los capitanes, es justamente crimen organizado, no son criminales emocionales o caóticos, sino que tienen justamente un orden, ¿no? Luego está otra idea de la vendetta, ¿no? La venganza personal, y una idea asociada es la que dicen, no es personal, solo son negocios, ¿no? Lo hago por negocios. Entonces, y hay una lección que le dice este maestro, que es Don Corleone, a su hijo Michael, que todo es personal, ¿no? Todo es personal. Y te vas a dar cuenta que cuando te tomas las cosas de forma personal, eh, realmente tienes menos problemas, ¿no? Menos gente se mete contigo. Esa excusa de que lo hago por negocios no es válida, ¿no? Se usa mucho, pero no es válida. Es una sabiduría que se transmite de padre a hijo, ¿no? Y entonces de ahí está muy cerca la idea de las venganzas, ¿no? Pues si cometes algo contra el protagonista o su familia, ¿no? Un ser querido, vas a tener repercusión, ¿no? Entonces debes tener cuidado de no hacerlo, ¿no? Y si lo vas a hacer, tienes que exterminar a todos, ¿no? Entonces,
al padrino, matan a su padre, matan a sus hijos y él se escapa, ¿no? Él era muy pequeño, pero también lo iban a matar porque en ese mundo sabían que si él crecía se iba a vengar, cosa que hace en la película El Padrino 2, ¿no? En la parte 2. Y si estos sicilianos o este siciliano se desempeña en este mundo criminal con cierta ética dentro de estas normas del crimen, llega a ser un pez gordo, ¿no? Puede convertirse en un don, un jefe de familia, porque demuestra su valía, ¿no? El ser un don no es algo hereditario de padre a hijo, sino es un tema de mérito, ¿no? Entonces el padrino estaba viendo quién iba a ser el que le secunde, ¿no? El que le siga, y luego Michael también elige a su sobrino para que siga el camino, ya que su hijo quiere ser músico, cantante de ópera, y su hija pues fallece, no tenían ellos nada que ver con la parte del crimen, ¿no? Y otra idea que me gusta es la formalidad, ¿no? Ellos paran con terno, ¿no? O sea, son unas personas con una capacidad violenta única, ¿no? Pero siempre están vestidos con terno, ¿no? Están cuidando las formas para integrarse pues al mundo occidental, a Estados Unidos, pues, ser personas de bien. Y están las dos caras ahí, su violencia y estas formas que ellos tienen, ¿no? No son me gusta también dentro de la estética, es una violencia mafiosa que no es de la estética de las coreografías, ¿no? De combates, nada de eso, ¿no? Son balas o son barras de metal, ¿no? O así, ¿no? Entonces, es una cosa más frontal, ¿no? Más frontal cuando llegue el momento, porque como mencioné, también guardan mucho el silencio, ¿no? No muestran sus cartas hasta cuando ya se va a cometer el crimen, ¿no? Y bueno, evidentemente, siendo una película, la música juega un rol hermoso, ¿no? Que acompaña como una atmósfera que le da pues una música característica que todos conocemos y ayuda al drama, ¿no? A la dramatización, a lo exagerado, recargado que tiene esta obra macro, pues que cumple como 9 horas de rodaje, ¿no? Grandes actuaciones, personajes con los que tú te puedes emocionar con sus grandes actuaciones, ¿no? Cada uno transmite mucho. Y bueno, es parte pues de la historia del cine. Bueno, espero que les guste este pequeño comentario. Voy a hacer ahora un video más de algo más actual que es de Cobra Kai, un poco desde la perspectiva de las artes marciales. Y por último les quería compartir esta imagen de cierre, ¿no? Que es la imagen del héroe que ya se ha redimido, porque ya que ya se confesó, ya su espíritu ha entrado de alguna manera, se ha reconciliado, ha muerto la hija, ¿no? Ha habido un sacrificio de sangre mayor, y de algún modo representa pues que el fin ya no es el poder, la influencia política, la riqueza, ¿no? Sino simplemente es una manera de estar presente de forma genuina, ¿no? Y hay cierta poética en eso que me parece importante porque coincide tanto Michael Corleone como Vito Corleone en la parte final de su vida en eso, ¿no? No se les ve ansiosos por tener más poder o influencia, simplemente estar, ¿no? Bien, nos vemos entonces en otro video, ¿no? Gracias por su atención.